Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Y el día de hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Les voy a hablar de la extraordinaria vida de estos dos grandes personajes de la Iglesia Católica. Como siempre los invito a que pongan sus intenciones ahí en los comentarios. Pido por cada uno de ustedes. Felicidades a todos los que llevan el nombre de Pedro y de Pablo. Gracias a todos los que se comunican de muchísimos países. Les agradezco de todo corazón. Y bueno, quiero enviarle una felicitación a Samuel hasta Querétaro, México, que cumple años. Felicidades a todos los que cumplen años. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre San Pedro y San Pablo. La primera lectura de este día nos habla sobre el milagro que hizo que San Pablo saliera libre de la cárcel gracias a la intercesión, a la oración de intercesión de muchas personas que estaban orando mientras San Pablo estaba preso. Y en el Evangelio vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo deja a Pedro el cargo de ser la roca de la iglesia, pero de eso y muchas cosas más vamos a hablar en el Evangelio de este día. Bueno, vamos a escuchar esta lectura que, como yo les decía, es una lectura bellísima que nos describe claramente cómo el ángel de Dios libra a San Pedro de la cárcel. Y acuérdense que todos los días estoy subiendo el rezo a la divina coronilla por cada una de sus intenciones y necesidades para que también vean ese video. La lectura de este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 hombres en turno de vigilancia y de guardia, 4 soldados en cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío espera que me hicieran». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo ocupo lentes porque no veo bien. Bueno, pues vemos aquí claramente en esta primera lectura. Vemos en esta primera lectura cómo Dios libra milagrosamente a Pedro de la cárcel, la crueldad de Herodes de torturar a Pedro y a Juan. Al ver que la gente se ponía feliz, quiso él torturar a Pedro, pero Dios tenía otros planes y lo libra. Pero fíjese qué importante nos dice esta primera lectura, que todos estaban en oración mientras San Pedro estaba preso. Cuando nosotros tenemos problemas, tendemos a hacer 2 cosas. Hay gente que ante los problemas se bloquea, no sabe qué hacer, se desespera, a veces va a lugares equivocados, como a que le echen las cartas, con brujos, con hechiceros, ese tipo de cosas que no está bien.
Cuando uno cae ante la desesperación, a veces uno hace cosas de las cuales después se arrepiente. Y la otra opción es personas que ante las dificultades, ante los problemas de la vida, lo que hacen es acudir a Dios, abandonarse a las manos de Dios y confiar en Dios. Y esto fue lo que precisamente hicieron toda la comunidad, todos los miembros de la comunidad. Y gracias a esta cadena de oración tan fuerte, Dios libra a Pedro de la cárcel. Algo muy importante cuando hagamos oración no es, para pedirle a Dios con humildad que si es su santa voluntad se haga lo que le pedimos, pero no es para forzar a Dios, que quede eso bien claro. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el evangelio de este día y ahí de los labios de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver muy claramente cómo nuestro Señor Jesucristo encomienda a Pedro las llaves de la iglesia. El evangelio de este día está tomado según San Mateo capítulo 16, versos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos aspectos muy importantes en el evangelio de este día que nos hablan sobre la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Algo muy interesante es que nuestro Señor Jesucristo nos dice quién era el papá de San Pedro. Decía que su papá se llamaba Juan. Por nuestro Señor Jesucristo sabemos que el papá de Pedro se llamaba Juan, sabemos que él era pescador, pero algo muy importante, sabemos que él deja todo para seguir a Jesús. San Pedro y San Pablo eran dos personas humanas como tú y como yo, que no se nos olvide. Y esto, perdón por el ruido, es que están haciendo construcción. Les dije que se callaron, pero bueno. Aquí lo importante es darnos cuenta que estos dos hombres como tú y como yo no se hicieron para atrás. Eran hombres débiles, pero confiaron en la gracia de Dios. Y a veces nosotros le ponemos a Dios obstáculos, le decimos: es que yo no puedo, es que soy un pecador, soy una pecadora y no quiero seguir a Dios. Y es que no es así. Dios sabe mejor que nosotros quiénes somos. Dios sabe mejor que nosotros cuáles somos o cuáles son nuestras debilidades, pero al mismo tiempo Dios sabe lo que puede hacer con nosotros, como lo hizo con San Pedro, recuerden ustedes, y como lo hizo con San Pablo, con los dos. Los dos tuvieron su momento de conversión, su momento de gracia. Y algo muy importante es la manera en la cual muere San Pedro. San Pedro, no sé si lo sabías, pero él también muere crucificado como nuestro Señor Jesucristo, solo que él, en vez de morir crucificado con la cabeza hacia arriba, él muere con la cabeza hacia abajo y con los pies hacia arriba. Esa fue la manera en la cual San Pedro entregó su vida. Hoy en día no te voy a pedir que hagamos lo mismo. A lo mejor alguno de ustedes sí está dispuesto a hacer eso, a morir por Jesús, ojalá y todos nosotros, y morir por nuestra religión, pero creo que pues hoy en día la gran mayoría no haría eso. La gran mayoría, ya me consuelo con que fuéramos a misa los domingos y rezáramos, ya con eso me consuelo, pero si pudiéramos hacer más, qué hermoso sería. Hoy en este día de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, pido de todo corazón que de ver a nosotros, bajo la intercesión de estos dos grandes santos, podamos realmente poner nuestra meta, nuestras acciones allá arriba, en el cielo, y darnos cuenta que bien vale la pena entregar nuestra vida a Dios.
Cuéntame si tú tienes algún servicio en la iglesia. Cuéntame si solamente, además de ir a la iglesia, además de ir a misa, también haces algún ministerio en la iglesia. ¿Y qué ministerio haces? ¿Y qué tanto le dedicas a Dios en ese ministerio? Déjame darte la bendición para ti y tus seres queridos, y te recuerdo que todos los días subo la coronilla, la divina misericordia, por tus intenciones y necesidades. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel. Los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios y seamos siempre, siempre agradecidos a Dios por el don de la vida, por el don de tenernos aquí. Pido por cada una de tus intenciones y necesidades, y disfruta este día en el buen sentido. Hasta mañana, si Dios quiere.